Buenas noches, amadísima iglesia, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Gracias, pastor. Yo creo que así me escuchan súper bien. Yo hablo súper fuerte, no es que sea gritona. Bueno, le doy la bienvenida a cada persona que se está conectando en esta preciosa noche. Gloria a Dios en todo momento, a pesar de las circunstancias, a pesar del estrés, a pesar de las cosas que nos pasen. Damos gloria a Dios en esta preciosa noche. Y yo le invito a que usted también se sume a esto, a decirle al Señor, gracias Dios, gloria a Dios por todo lo que pase, aun cuando las cosas no salgan bien. Entonces le damos a Él la gloria, a Él Todopoderoso. Yo le invito a que, si usted puede hacerlo ahí desde su casa, pueda compartir este link a cada persona que usted sienta en su corazón, compartirle este link del devocional de vida. Hoy empezamos un devocional de vida lleno de mucha bendición como los demás, y la invitación es esa, que si usted lo puede compartir en el Facebook, lo pueda hacer desde su Facebook y pueda compartir, y muchas más personas puedan ser edificadas a través de la palabra. Entonces yo quiero empezar leyendo la palabra del Señor. Entonces a mí me gustaría leer en Mateo, y si usted tiene lista su Biblia, porque yo sé que usted es un hermano juicioso, un amigo que está listo para esta noche recibir la palabra del Señor. Entonces yo le invito a que lea la palabra del Señor, y ojalá lo pueda leer todo. Está en Mateo capítulo 6, desde el versículo 25, pero vamos a leerlo nosotros desde el 33. ¿Les parece? Vamos a leerlo desde el 33. Me gustaría saber quién estará conectado para saludarle, para darle unas bendiciones de parte del pastor, de nosotros como familia, una vez más abriendo nuestra casa, las puertas de nuestra casa, para que usted pueda ser edificado a través de la palabra del Señor. Entonces yo le invito a usted a que abra Mateo capítulo 6, versículo 33 y 34. ¿Les parece si leemos? Amén. Dice la palabra del Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán. Yo sé que hay muchas personas que están preocupadas por las cosas, que nos están haciendo falta, o tal vez está haciéndole falta algo, tal vez necesita salir porque ya está cansado de estar encerrado, y tal vez estamos pensando y todas esas cosas nos preocupan. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con aquello, el arriendo y tal, y yo no sé qué vamos a hacer con el trabajo, qué vamos a hacer con los servicios, qué vamos a hacer con el colegio? Y hay muchas preocupaciones. Pero déjeme decirle a usted algo en esta noche. La palabra de Dios es clara cuando dice: mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces yo le invito a que usted saque toda esa carga, saque toda esa presión, todo ese estrés que tal vez se ha dejado llenar ese corazón y esa mente, y esas preocupaciones llegan, y tal vez te acuestas tarde, pero no te duermes inmediatamente, sino que te demoras en dormir. Dice la palabra de Dios que todas esas cosas serán añadidas. Entonces démosle al Señor el lugar que le corresponde, amados. Este tiempo es para darle el lugar a Dios, y no quitárselo jamás, sino dárselo a Él, porque a Él se merece toda gloria, toda honra. Que todo lo que hagamos sea para Él y por Él, que sea para honra y gloria de Él. Y dice la palabra tan bonito cuando lo ponemos a Él de primeras: así que no os afanéis. Así que el Señor quiere que no andemos afanosos. El Señor quiere que no andemos así todo el tiempo afanados. Él quiere que estés tranquilo y confiado en el Señor. Dice: por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Cada día traerá su propio afán. Así que vive cada día como si fuera el último. Nunca se sabe qué va a pasar mañana, pero los que confiamos en Él sabemos que todas las cosas nos sirven para bien, y sabemos que el día de mañana Él lo tiene todo bajo control. Así que descansa en el Señor en esta preciosa noche, y dice: basta a cada día su propio
mal. Cada día trae su propio afán, cada día trae su propia preocupación. Así que en esta hora yo te invito a que descanses en el Señor, descansa en su palabra y di: Señor, gracias porque tú me quieres ver tranquilo, tú me quieres ver confiado, y quiero, Señor, que en esta noche poder vivir como tú quieres que yo viva, tranquilo, confiado, que cada día traerá su propio afán, y yo creo y confío que mañana tú traerás solución y traerás salida a cada preocupación de mi hermano. Así que yo lo invito a usted a que ore junto conmigo, y yo lo invito a que cierre sus ojitos. Si tiene alguna petición, vamos a orar y cerremos nuestros ojos, y ahí donde tú estás, si puedes tocarle a tu hermano, agarrarle la mano y dígale: amadísimo Padre Celestial, en esta hora yo te doy gracias por lo que tú haces. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Eres un Dios bueno, eres un Dios maravilloso, eres un Dios que todo lo tiene bajo control. A ti no se te sale nada de las manos. Dice la palabra de Dios que no podemos irnos de tus manos, que no hay quien nos rape de tus manos. Y yo te doy gracias porque estamos en el huequito de tu mano, Señor. Estamos protegidos, Señor amado. Gracias, Señor, porque en esta hora hay personas que se están uniendo a la oración y están orando y están soltando sus cargas. Dígale: Señor, yo suelto mi preocupación. Señor, yo suelto mi vida delante de ti. La pongo, Señor, en tus preciosas manos, Señor. Y te pido, amado Dios, que en esta hora te lleve la preocupación de mañana. El Señor conoce las deudas, el Señor conoce cada uno de los recibos, el Señor conoce cada una de las cosas, pero ¿de qué nos sirve, Señor, afanarnos? ¿De qué nos sirve? Porque dice, Señor amado, que debemos descansar en ti, Señor, y yo quiero descansar en ti. Dígale: yo quiero descansar en ti, yo quiero aprender a descansar en ti, Señor amado. Te pido, Dios, que tú hagas, Señor, tu voluntad, Señor, sobre nosotros. Oramos, Señor, por cada persona enferma, por el papito de Laura, Señor. Oramos, Señor, para que tú los sanes, Señor amado, en el nombre del Señor Jesús. Sana su vida, Señor. Sana su cuerpo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Sana al que está triste, a Joanita, Señor. Restáurala en el nombre del Señor Jesús. Ayuda, Señor, al que está enfermo, Señor, al hermano Carlos, Señor, a la hermana Benilda. Sánala, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Sana, Señor amado, a cada persona enferma, Señor. Te pedimos, Dios, que seas tu mano poderosa sanando sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Ayuda, Señor, a cada persona que está en los hospitales, Señor, están en las clínicas hospitalizados, no por el COVID-19, sino que también están enfermos, Señor. Te pido, Dios, que tú sanes sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Sánales, sana sus vidas en el nombre del Señor Jesús. Oh, amado Dios, oramos que tengas misericordia, Dios, por cada persona que está infectada por esa enfermedad, Señor. Te pido, Dios, que tengas misericordia y que en este tiempo de enfermedad, Señor, del COVID-19, muchas personas, Señor, que tal vez están infectadas, Señor, se puedan acercar a ti, puedan abrir sus ojos a ti, Señor, y puedan aceptarte en el corazón, Señor. Te pido, Dios, que haya salvación en esas casas, que este tiempo sea ese tiempo de evangelizar tu palabra, tu voz, tu presencia, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Oramos, Señor, para que tu infinita misericordia, Señor, no se vaya, Señor, de las personas tal vez que están haciendo las cosas mal. Ten misericordia, revélate, Señor, a ellos. Señor, misericordia con las personas que tal vez están queriendo hacer cosas malas, Señor, y quieren hacerlo, Señor. Tócale, Señor, cámbiale su corazón en el nombre del Señor Jesús. Te pedimos, Dios, que podamos ser esas manos tuyas para poder ayudar a los demás, para poder ayudar al que está hambriento, al que está necesitado. Dígale, Señor, ayúdame, dame revelación. Muéstrame, Señor, en donde haya necesidad poder ir, Señor, y mostrar de tu gloria. Dice tu palabra que en el amor seremos conocidos como tus discípulos, Señor.
y te pido, Dios, que nos puedan conocer en ese amor, en el amor que perdona. Diga, Señor amado, quiero perdonar a mi familia si está en un problema, Señor. Dios mío, ayúdame a perdonar a esa persona que el Señor te está poniendo en el corazón. Ayúdame a perdonar a aquella mujer, a aquella suegra, aquel hombre, Señor. Ayúdame, dile, ayúdame a perdonar, porque en eso seremos conocidos, en el amor, y en el amor trae perdón. Te pido, Dios, que nos ayudes a perdonar, y te pido, Dios, que en esta hora, amado Dios, podamos, Dios, en este tiempo acercarnos, Señor amado, a la familia, Señor, y que haya unidad, Señor, en la familia, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por cada hogar, por cada familia que en esta hora está conectado. Oramos por cada persona que trabaja en el ámbito de la salud, Señor. Oramos, Señor, por los doctores. Oramos, Señor amado, por cada persona, los que son personas que trabajan en la administración, Señor, que trabajan en la parte administrativa, Señor, los bacteriólogos. Andreita, está en tus manos, Señor amado. Carolina, Señor, Mariana, está en tus manos. Joana, está en tus manos, Señor amado. Francesco, Señor, está en tus manos. Carla, está en tus manos, Señor Jesús. Te pido, Dios, que tú ayudes a cada persona, a Fabián, Señor amado, a cada persona que está en el ámbito de la salud, a los que hacen aseo, Señor, a Katy, Señor, guárdala, Señor amado, a los que están en servicios generales, Señor, ayúdales, guárdales, Señor amado. Te pido, Dios, que haya tu cobertura preciosa sobre ellos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Dios, ayuda a las personas que tienen que salir. Tú conoces, Señor, que este tiempo sea, Señor, y que podamos ver, voltear nuestra mirada hacia ti, Señor, que nuestra mirada se acerque a ti, Señor, y que podamos, Señor amado, aprender a descansar y a tomar decisiones en ti, Señor. Dios, que lo que podamos prometer en este tiempo de pandemia, Señor, delante de ti, no sean solo palabras, Señor, que cuando se acabe este tiempo no sean solo palabras que se las lleve el viento, Señor, sino que cuando se acabe todo esto sigamos firmes, Señor amado, con determinación en ti, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque tú eres el que ayuda al empresario, tú eres el que ayuda al que está necesitado, tú eres el que ayuda, Señor, a los vendedores ambulantes de la iglesia, Señor, ayúdales, a los hermanos venezolanos, Señor, ayúdales, Señor, súpleles en el nombre del Señor Jesús. Gracias, amadísimo Padre Celestial. En esta hora ponemos la palabra delante de ti. Oramos, Señor, que tú ayudes a nuestro pastor, Señor. Te pido, Dios, que le sigas hablando, Señor, que derrame sobre él paz, Señor, y que él pueda, amado Dios, seguir hablándonos, Señor, a través de la palabra. Gracias, Señor, por él y por cada niño, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios, y dígale, yo aprendo a descansar en ti. O aprendemos o aprendemos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dígale, Señor, yo quiero aprender a confiar en ti a pesar de las circunstancias. Y yo creo que este tiempo, el tiempo en el desierto, el tiempo en la necesidad o el tiempo en la pandemia, es el tiempo que podamos conocer a Dios, que Él es el Dios que provee, Él es el Dios que alimenta, Él es el Dios amigo, Él es el Dios pastor, Él es el todopoderoso. Entonces, véelo por este tiempo como la oportunidad de conocer a Dios y decir, gracias, Dios, porque tú eres soberano, eres bueno, tú tomas las mejores decisiones, y que a veces nosotros la embarramos, pero que Dios siempre con su infinita misericordia nos ayuda. Amada iglesia, no se les olvide, estamos en una campaña que nuestra amada doctora y amiga y hermana nos recomendó y nos dio la idea de pasar sus proyectos, de lo que usted trabaja, de lo que usted hace o lo que quiere hacer, para poderse ayudar y podamos juntos armar esa cadena y ayudarnos entre hermanos. Entonces, si usted quiere promocionar lo que tú haces, mándemelo por el WhatsApp al 313-223-7326. Ustedes ya saben mi número, y ahí han visto que yo estoy promocionando a las personas que ya nos han mandado yogures, nos han mandado tamales, nos han mandado el almuerzo para el domingo, que es el Día de las Madres. Entonces ya hay personas, pero faltan personas. Entonces queremos apoyar la iglesia promocionándoles, apoyándoles. Y a los niños no se les olvide que tienen una cita. Tenemos
tiempo hasta mañana a las 9 de la mañana para que manden sus videos del versículo bíblico que tienen que aprenderse y mandarnos a ese video a mi WhatsApp o al WhatsApp de Lorianes o al de Laura. Por favor, invitemos a nuestros niños a ser parte, a aprender palabra en pandemia, aprender palabra en este tiempo. Entonces, grábale, dale ese videito, hazle ese tiempo que él pueda aprenderse el versículo bíblico y tú nos puedas mandar ese versículo bíblico de nuestros amados. Tenemos plazo hasta las 9 de la mañana, entonces yo los invito a que no nos cojan tarde. Bueno, un abrazo, Dios les bendiga. Yo invito por acá al pastor, saludamos a cada pastor, a la pastora Carmen, oramos porque Dios está sanándola, yo sé que Dios ya la sanó. Gracias por la hermana Carmen, oremos por ella, por el pastor Florentino, por la familia pastoral, por los que están allá, y también oremos por los que están en Cimitarra, los pastores de Cimitarra. No soltemos a los pastores en oración, sigamos orando. Dios les bendiga, amada iglesia. Pastor, ya estaba yo predicando, qué pena. Eso, pastor. Qué bueno. No. Bendiciones. Bendiciones de Dios para ustedes, amados hermanos. Le damos gracias a Dios por sus vidas. Saludamos a todas las personas que están conectadas a través de la radio cristiana Palabra de Vida. Estamos en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo para crecer juntos, en un tiempo para orar juntos. Bueno, hoy tuvimos problemas con el computador. Ay, sí, ya lo pero vamos a hacerle con lo que tenemos en la mano. Ya iba yo. Bien, vamos a empezar esta noche. Vamos a empezar con el tema de las maldiciones generacionales. Uno de los conceptos más frecuentes digamos, cuando a alguien le sucede algo malo, es el tema de las maldiciones generacionales, y siempre se presume que esa persona le pasa algo porque está pagando algún pecado de los antepasados. Cuando hay crisis económicas, cuando hay, por ejemplo, este tipo de conceptos o de estas situaciones como lo que está pasando hoy en día, se le trata de atribuir a algo o a alguien, y siempre dice uno, bueno, es que estamos pagando los pecados del pasado de los padres o de los abuelos o de los tatarabuelos. Sin embargo, tenemos que entender bien la palabra de Dios. Hoy vamos a entender, si nos alcanza el tiempo, primero vamos a desmitificar el concepto de las maldiciones generacionales a la luz del Antiguo, del Nuevo Testamento, y a la luz de lo que dice la palabra. La base bíblica que usan las personas que supuestamente creen en las maldiciones generacionales está en Éxodo 34, 6 y 7. Dice la palabra de la siguiente manera: Jehová pasó por delante de él y exclamó Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Lo que tenemos aquí es una declaración de Dios mismo hablando de su carácter. Dios le promete a Moisés mostrarle su gloria, y en esa demostración de su gloria, entonces Dios proclama la manifestación de su carácter. No hay manifestación de la gloria de Dios a menos que haya una manifestación de su carácter. Entonces Dios decide en este encuentro que tiene con Moisés manifestar quién es Dios. El texto habla más bien de quién es Dios. Él es un Dios fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjense que están las tres cosas involucradas ahí: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Algunos aluden de que la iniquidad es una cosa, la rebelión es una cosa y el pecado es otra.
Pero cuando uno hace el estudio de los tres sustantivos, iniquidad, rebelión y el pecado, son sinónimos. La iniquidad se refiere a lo injusto, lo que se tuerce. La rebelión es algo que se habla del tema sencillo de rebelarse contra algo, contra alguien. Y el pecado es simplemente errar. Pero él dice que perdona las tres cosas, no dice que no perdona solamente el pecado y que la rebelión y la iniquidad se queda por un lado. Dice, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, es decir, Dios es justo. Dice que castiga la maldad de los padres sobre los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esta es el texto, este pedacito es el texto que usan algunos para decir, ve, ahí dice que Dios castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, el asunto aquí es que toman ese texto para presumir de que Dios sí efectivamente castiga lo que hicieron los padres sobre los hijos de los hijos de los hijos, dice hasta la tercera y cuarta generación. Hay que tener en cuenta lo siguiente, que una generación para Dios son 100 años. Y como el texto está revelando quién es Dios, un Dios misericordioso, un Dios tardo para la ira, grande misericordia y verdad, un Dios que guarda misericordia a millares, que perdona, pero también un Dios que pone límite, oiga bien, cuando quiere hacer juicio sobre la tierra. Y cuando dice que Él castiga la maldad en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, no está diciendo que Él te va a castigar a ti por lo que hizo tu generación de tus padres, abuelos o bisabuelos. La pregunta sería, ¿a qué se refiere entonces que Él castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Recuerde que Dios está aquí describiendo su carácter. ¿Y a qué se refiere? A que Él acaba de decir que no tiene por inocente al culpable, al malvado, y dice que Él castiga con eficacia a la maldad. Y cuando hablamos de un Dios que castiga la maldad, ahí vamos a empezar a tener problemas, porque siempre pensamos que porque Dios es amor y Dios es alguien que entiende las cosas, pues no va a hacer gran cosa porque Él sabe cómo nosotros actuamos. ¿A qué se refiere entonces que castiga la maldad? Primero, que Dios no cambia. Si Él dice que castiga la maldad, la va a castigar. ¿Y por qué habla de la tercera y cuarta generación? Una generación para Dios son 100 años. 100 años. Significa que cuando Dios va a ejercer el justo castigo, porque dice que castiga la maldad, el justo castigo sobre las personas, Él ha sido paciente por lo menos unos 300 o 400 años para ejercer ese castigo sobre las personas que se lo merecen. Cuando habla de la tercera y cuarta generación, no está hablando que tú eres culpable de lo que hicieron tus padres, abuelos o tus bisabuelos. Miremos un texto de la palabra que está, creo que en Génesis capítulo número 17, si mal no recuerdo. Vamos a tratar de hacerlo con este. Y vamos a entender que Dios, cuando habla de generación, está hablando precisamente. ¿Génesis qué? Génesis creo que es el 17, Génesis 17. 17. 17, 17. Ya lo voy a buscar. Está pesado el internet. Él le puso mis datos. Mira si me embolató aquí. Toma. Si lo manejas mejor acá. Ese texto que está, creo que es en Génesis 17, dice que volverán aquí a la cuarta generación. Cuarta generación, vamos a buscarlo. Génesis 15, 16, perdón.
Génesis 15, 16. A ver, mi hermana Gladysita, si está por ahí. Génesis 15, 16. Vamos a leer desde el versículo número 13. Dios está haciendo un pacto con Abraham, y en este pacto Dios le recuerda que su descendencia sería esclava 400 años. En el verso número 13 le dice: entonces Jehová le dijo: ten por cierto que tu descendencia habitará en tierra ajena, será esclava y allí será oprimida 400 años, pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Tú en tanto te reunirás en paz con tus padres y serás sepultado en buena vejez, y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación. Entonces está hablando de 400 años y volverían a la cuarta generación, al lugar donde estaba Abraham. Significa entonces que para Dios una generación son 100 años. Pregunta: ¿quiénes de sus abuelos, bisabuelos o padres han demorado 100 años? Yo creo que muy pocas personas. Entonces, cuando habla de Génesis 34, 7, Dios revela su carácter en el sentido de que Él tiene un límite para ejercer juicio y castigo justo sobre la maldad. Y cuando Él dice hasta la tercera y cuarta generación, no se refiere a que usted y yo estemos pagando el castigo de nuestros padres, abuelos o bisabuelos. ¿Por qué? Yo no tengo por qué responder por los pecados ajenos. El Evangelio dice que cada uno dará cuenta de sí. Miren lo que dice Ezequiel, siglo después, Dios mismo tiene que explicarlo. Creo que es Ezequiel 18. Si hay preguntas ahí, por favor, desde ya vayan formulándola. Creo que es el versículo número 20. Dice: el alma que peque, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él, y la impiedad del impío recaerá sobre él. Aquí lo dice con claridad: el hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo recaerá sobre él. Entonces notamos, hermanos, que Dios es claro. Deuteronomio 26, 24, 16. Deuteronomio 24, 16. Dice: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Bien, no sé si lo tienen ahí correctamente. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. En la Nueva Traducción Viviente lo dice: los padres no deben morir por los pecados de los hijos, ni los hijos deben morir por los pecados de los padres. Los que merezcan la muerte serán ejecutados por sus propios delitos. Así lo establecía en la ley. Cada quien es responsable de sus propios pecados. Por lo tanto, Dios sería incoherente si quiere atribuirle al pecador los pecados de los padres, abuelos o bisabuelos. Sería incoherente y además sería injusto, porque aquí el Deuteronomio establece un claro principio de su ley, y su ley dice que cada uno debe asumir la responsabilidad de sus propios actos. Sin embargo, las personas, cuando leen el texto de Ezequiel 34:7, atribuyen de que si a usted le sucede algo malo, tiene una crisis, una enfermedad, o tiene algo, digamos, le pasó un accidente, o su familia es propensa a vivir en la pobreza o en la escasez, ese tipo de circunstancias se le atribuyen a los pecados de los padres, abuelos o bisabuelos. Bueno, lamentablemente la mala noticia es que la Biblia dice con claridad que cada uno es responsable. Y entonces, ¿por qué hay historias de la familia que se repiten? ¿Cómo así? Hay familias donde la mamá vivió en unión libre y de pronto la hija sale con las mismas. Cuando alguien repite el pecado de los padres, nosotros aprendemos de los padres. Entonces no significa que allí haya una línea generacional
ni tampoco significa que allí haya algo que se le atribuya a los pecados de los padres. Nosotros aprendemos por imitación. Lo que hay es una influencia familiar. Por causa de la influencia familiar es que los hijos repiten los pecados de los padres. No se trata de maldición generacional, porque cada uno, dice la palabra, cada uno será juzgado de acuerdo a su propio pecado. Bueno, no sé si hasta ahí tengamos preguntas, si estamos bien ahí. Estamos bien, pastor. Bueno, muy bien. Vamos a analizar qué dice el Evangelio de Juan, capítulo número 9. Juan, capítulo número 9. Y en este texto del Evangelio, el Señor Jesús responde una pregunta muy interesante. Juan 9. Juan capítulo número 9, versículo número 1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Dentro de la tradición rabínica se pensaba que aún en el vientre los hijos podían pecar, porque ellos se habían fijado en el asunto de Jacob y Esaú, en esa lucha que tenían interna. De ahí, de ese episodio, sacaron unas tremendas enseñanzas desviadas y decían que el hombre podía pecar dentro del vientre de su madre. Es cierto que nacemos pecadores, pero tampoco es cierto que podamos pecar dentro del vientre de mamá o de papá. Y la pregunta de sus discípulos fue: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Porque dentro de la cosmovisión judía se entendía que si alguien nacía en esta condición se debería algún pecado de los padres. Miren la respuesta del Señor Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. La respuesta es no. No es que este pecó, ni sus padres pecaron, sino que una persona nace en unas circunstancias de alguna condición especial. Hablamos de niños especiales, niños con síndrome de Down, hablamos con niños con trastorno del espectro autista, hablamos con niños con discapacidad de desarrollo cognitivo, con trastorno, ya lo dije, trastorno del espectro autista. Y a veces hay personas que dicen: no, eso se debió a una maldición generacional. No, según el Evangelio dice: sino que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué obras se manifiestan en una persona que nace con una discapacidad? Primero, se manifiesta el amor de la mamá y del papá por esa criatura que no merece ser amada, porque bueno, salió con algún tipo de discapacidad. Pero también revela el corazón de los padres, revela hasta dónde llega ese amor. Pero lo que el Señor nos dice es que para que todos vieran el poder de Dios en él. Entonces, si usted tiene hijos con alguna condición especial, sea neurológica, sea física, no interesa, las obras de Dios, el poder de Dios, oramos para que se manifieste el poder de Dios en esa persona, en ese niño, en esa niña. No significa que usted o sus padres o abuelos estén siendo, digamos, castigados por una maldición generacional. De alguna manera Dios nos dice en su palabra que el asunto no es que nosotros hayamos pecado con nuestros padres. El asunto es que Dios permite, por así decirlo, esta discapacidad, porque en el caso del Evangelio era uno que había nacido completamente ciego. Entonces Dios permite que esta persona nazca así para que se manifieste el poder de Dios. Podríamos llegar a las primeras conclusiones, que en el Evangelio determina que una persona que nace con discapacidades, cualquiera que sea, ceguera, discapacidad física, discapacidad mental, retraso mental, síndrome de Down, para hablar de las enfermedades de nuestro tiempo, no podemos atribuirle de ninguna manera, según el Evangelio, que es un pecado de los padres o de los abuelos o de los bisabuelos, sino que, como dice el Evangelio, para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos orar por sanidad, debemos orar para que Dios manifieste ahí su poder, pero jamás atribuirle que
él o sus padres hayan nacido en esa condición de pecado, y por eso es que Dios está castigando eso. Vamos a ver lo que dice Gálatas. Gálatas, creo que es el capítulo número 3, 4, donde dice que Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Gálatas 3:13. Recuerda que el antiguo pacto tenía bendiciones y maldiciones. Estas bendiciones, ya creo que lo dije una vez, estas bendiciones eran bendiciones materiales por causa de la obediencia a la ley, y tenía maldiciones por causa de la desobediencia a la ley. Ninguno de nosotros estábamos bajo esa, vamos a llamarla así, bajo esa cobertura del pacto del Antiguo Testamento. Dios hizo un nuevo pacto, y automáticamente invalida las ceremonias y los principios, digamos de cierta manera, o las prácticas que estaban en el antiguo pacto, para darle al nuevo su esencia correcta. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La ley tenía maldiciones, es correcto, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Oiga bien, aquí hay algo que es poderosísimo. Primero dice que la muerte de Cristo fue suficiente para redimirnos de toda la maldición de la ley. Dice: por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, que la muerte de Jesús anuló toda maldición. Y cuando dice toda maldición, dice que hizo maldición, anuló toda la maldición que estaba escrita allí en contra de los pecadores. Maldito todo el que es colgado en un madero. Eso significa que la muerte de Jesús redimió, quitó la maldición que estaba allá en el antiguo pacto. ¿Cuál era entonces la condición nuestra? Según Efesios capítulo número, creo que es el capítulo número 2, nosotros no estábamos bajo maldición, estábamos bajo el control de Satanás. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto significa que realmente, como nosotros no estábamos bajo la cobertura del pacto de Moisés, Satanás tenía un control, actuaba en el corazón de las personas que se niegan a obedecer el Evangelio. Dice la Nueva Traducción: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Nosotros estábamos ajenos, dice, creo que Pedro dice que estábamos ajenos a los pactos, no estábamos incluidos en los pactos. Por lo tanto, las maldiciones que están descritas en los pactos no corresponden a nuestras vidas. Ahí mismo en Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, que las maldiciones que estaban allá, descritas en ese pacto, no tienen nada que ver con nosotros. Dice: ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición antes de conocer a Dios. Llegamos a las conclusiones pertinentes y abrimos el espacio para las preguntas. Es cierto que en el antiguo pacto Dios dice que Él
castiga la maldad de los padres sobre los hijos para referirse a que cuando Dios derrama su castigo, su ira, es porque el pecado del hombre llegó a su colmo, llegó a una medida que es insoportable para Dios, y de esta manera Dios hace justicia derramando su justa ira sobre el pecado. En Génesis 15:16 lo dice: y tus descendientes volverán acá en la cuarta generación, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Esto habla de que Dios esperó 400 años para destruir al amorreo. 400 años. Cuando Dios va a destruir a Sodoma, dice: voy a ver si lo que están haciendo es verdad. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque Dios no lo sabe, lo sorprendía el pecado. No, de ninguna manera. Dice eso para darnos a entender de que Dios es paciente con el pecador, pero tiene un límite para tolerar el pecado. Y en este caso habla de 400 años que Dios toleró el pecado, y la maldad llegó a un punto donde ya Dios tuvo que hacer juicio en su momento. Bien, les decía hace un instante que debemos ahora llegar a las conclusiones. Cuando Dios dice que castiga la maldad, la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que lo hace sobre la tercera y cuarta generación, se está refiriendo no a que Dios castiga al pecador por los pecados de sus padres, porque en Deuteronomio ya lo aprendíamos aclara. No, se refiere a que Él es paciente para ejecutar un justo juicio por el pecado que merecemos nosotros. Lo vimos en Ezequiel 18:20, lo vimos en Deuteronomio también, que cada uno va a asumir las responsabilidades de sus pecados. En el Evangelio nos dice en Juan 9 que las personas nacen con alguna discapacidad, no necesariamente por el pecado de sus padres, lo niega rotundamente, ni por el pecado personal, sino que las obras de Dios se manifiesten. Y en tercer lugar, entendemos que Cristo se hizo maldición por nosotros, y Él está para bendecirnos. Él está para bendecir su casa, su familia, su hogar, su trabajo. Amén. La bendición de Dios reposa en su hogar, no porque usted sea un buen creyente o porque usted sea alguien especial, sino porque la gracia de Dios está ahí en su vida. Hace rato creo que enseñé que las bendiciones contempladas en Abraham eran bendiciones materiales, pero había una muy especial que en Gálatas nos dice, Gálatas 3:13, nos dice de la siguiente manera: Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. ¿Cuáles son esas promesas de bendito serás en ti todas las familias de la tierra? En la promesa de la redención. Es decir, de que cuando esta promesa de redención, serás bendito en ti todas las familias de la tierra, se refiere a que todas las familias de la tierra, efectivamente, judíos y no judíos, podían recibir la bendición, oiga bien, la bendición espiritual que se recibe por gracia. La bendición material se recibe por la obediencia, pero la bendición espiritual se recibe por pura gracia. ¿Cuál es la bendición espiritual? La que está contenida en Efesios capítulo número 1. Ahí están las bendiciones espirituales. No confundamos bendiciones espirituales con bendiciones materiales. Las bendiciones materiales vienen por la obediencia, pero las bendiciones espirituales vienen por la pura gracia de Dios. Esas son dos cosas diferentes. En el evangelio moderno confundimos, bueno, no sé si llamarlo así, pero de todas maneras llamémoslo así. En el evangelio actual que se promueve, confunden bendición material con bendición espiritual. Las bendiciones espirituales nadie las merece porque se reciben por gracia. ¿En qué consisten estas bendiciones espirituales? En Efesios 1
nos describe un impresionante capítulo el apóstol Pablo para decirnos en qué consisten estas bendiciones espirituales, y ahí terminamos. Dice el verso número 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Primera bendición: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para, el propósito de la lección es para que fuéramos sin mancha, santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál es la primera bendición espiritual? Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos predestinó para ser adoptados según a Él le dio la buena voluntad hacerlo. Segunda bendición espiritual: en Él, en Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Es decir, que la segunda bendición espiritual tiene que ver con, primero tiene que ver con elección de Dios, la segunda tiene que ver con redención por medio de Cristo, el perdón de los pecados. ¿En dónde encuentras eso? Por pura gracia somos perdonados. Cuando alguien dice traiga una ofrenda para que le vaya bien en sus negocios, está diciendo que se puede comprar el favor de Dios, pero aquí dice que Él, tenemos redención de su gracia, redención por su sangre, habla de su sacrificio según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Cuál es la otra bendición espiritual? Tuvimos herencia en Cristo. Amén, así es. Herencia. Aleluya. Eso significa que tenemos planillado una reserva en el reino de los cielos, y nada ni nadie puede quitarte eso. Te pueden quitar el trabajo, te pueden quitar las oportunidades, te pueden quitar la alegría, digamos que te pueden quitar muchas cosas, pero la herencia reservada para ti nadie te la va a quitar, porque antes de que Dios creara todas las cosas, antes de que Dios existiera todo, antes de todo eso, Dios dijo: esto va a ser para su merced, esto va a ser para Juana, esto va a ser para Pedro, esto va a ser para Andrea, esto va a ser para José, esto va a ser para Gladys. A ver, ¿quiénes están conectados ahí? Para Oscar. Esto va a ser para Oscar. Coloque ahí su nombre, diga: Señor, tú tienes reservada para mí herencia en los cielos. Fernando, Catherine, y todo el que escuche, Vertica, todo el que escuche esta palabra, hay una herencia reservada, y esa es una bendición espiritual solo por la gracia de Dios. No confunda bendición económica, bendición material que viene por la obediencia a la palabra, le va bien, con las bendiciones espirituales. Para, otra vez, a mí me encanta este capítulo número 1, para que seamos, para alabanza de su gloria en nosotros que antes esperábamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en Él, en vosotros oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salud, en la cual también creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia para la redención de la posesión adquirida. No dice que la va a tener, dice que ya está la posesión adquirida. Amén. Para Doreli, para Estelita y para Nelly, amén. Para Carolina, amén. Para Lilianita, para Sandrita, para Fabio, aleluya. Para Dorisita, para Katy, para Roxana, para Margot, amén. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Todas son por gracia. Fuimos elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Fuimos redimidos por Cristo. Y la tercera, oiga bien, fuimos sellados
con el Espíritu Santo. Dice, en Él, habiendo creído en Él, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué produce el nuevo nacimiento? La palabra. Cuando alguien predica la palabra, mientras el pecador oye, Dios hace su obra, y no sé cómo, no me pregunte cómo, porque el Evangelio dice simplemente, el viento sopla de donde tú no sabes y va a donde tú no sabes. Así es todo el que es nacido de nuevo. Dice, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, la respuesta del pecador después que ha oído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. ¿En dónde se consigue eso? Todo eso lo recibimos por la gracia. Y dice el verso número 14, que es las arras de vuestra herencia. Y esta palabra, que suena bastante, digamos, antigua, dice en la Nueva Traducción Viviente, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, dice esta versión. Gloria y alabanza. Estas tres bendiciones espirituales, la bendición de haber sido escogidos por Dios solo por el puro efecto de su voluntad, la bendición de haber sido redimidos por Cristo según la riqueza de su gracia, la bendición de haber sido sellados con el Espíritu Santo para la alabanza de la gloria de su nombre. ¿Sabe? Cuando lleguemos al cielo, la mayoría de los que entendemos la gracia de Dios vamos a decir, ¿yo qué hago aquí? Yo merezco otra cosa. Y el Señor nos dirá, estás aquí porque yo te elegí, estás aquí porque yo te redimí, te perdoné todos tus pecados, y además de eso puse el sello de mi Espíritu sobre ti como un adelanto de lo que es tu herencia. Es una garantía de la salvación, es una garantía de la herencia que ya usted tiene reservada en los cielos. Estas tres cosas son las bendiciones espirituales. Si usted se pone a escoger bendiciones materiales, está bien. Si usted puede crecer en la parte académica, intelectual, económica, siga creciendo, no hay problema con eso, pero ¿sabe? Todo eso se puede recibir por la obediencia. Entonces llegamos a la conclusión, tenemos 3 minutos, creo que nadie hizo preguntas. Llegamos a la conclusión de que las bendiciones materiales se reciben por la obediencia, la palabra, pero las bendiciones espirituales que hablan aquí, oye bien, se reciben por la pura gracia de Dios. Qué bueno que antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía de nosotros, nos conocía. Qué bueno que Cristo es el autor de nuestra salvación. Nota cómo la Trinidad es una palabra técnica a referirse a las manifestaciones de Dios. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos selló. Amén. Esa es la obra maestra de Dios en nosotros. Usted no está bajo ninguna maldición. Si tiene problemas, si tiene dificultades, todas las tenemos. En el mundo tendréis aflicción. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará el Señor. Amén. Son muchas. Cuando dice que son muchas, en Pedro dice, el justo se salva con dificultad. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios es incompetente para salvarlo? No, que está rodeado de cosas difíciles a veces de soportar, y él tiene que esforzarse un poco, no por su salvación, sino por mantenerse fiel a Dios. El justo se salva con dificultad, pero escucha, la Biblia dice que Él nos dio un adelanto, una garantía de nuestra herencia que se llama el Espíritu Santo. Aleluya. Y todas estas bendiciones no vinieron porque tú y yo éramos los grandes y éramos muy buenas personas que no le hacíamos nada a nadie. Éramos pecadores, estábamos muertos, estábamos perdidos. Efesios 2 dice, ustedes estaban bajo el control de Satanás, no estaban bajo ninguna maldición, estaban peor de eso, porque Satanás estaba obrando en sus corazones y en sus vidas, pero Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Él nos ha librado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya, y Él lo hizo de puro afecto, de pura gracia. Como decimos popularmente, me cae bien el muchacho, me cae bien eso. Amados, su vida
aun cuando tenga problemas, su vida y la mía, aunque tengamos problemas, dificultades, no significa que haya alguna maldición o haya un lazo, una conexión generacional. No. Job perdió todo. Perdió 10 hijos. Era un hombre íntegro. Hasta el cielo habló de su integridad. Job era un hombre que trabajaba muy bien. Perdió el fruto de su trabajo de toda su vida en un día. Y perdió su salud. Allí no había ninguna maldición, pero salieron los amiguitos de Job a decirle: Dios no puede tratar así a un hombre íntegro. ¿Cómo se te ocurre que Dios va a quitarle el bien a los que andan allí en integridad? No, eso es imposible que Dios actúe. Y al final del capítulo número 42 dice que Dios se enojó con ese tipo de teología, donde negaban la soberanía de Dios de hacer lo que Él quiere, como Él quiere. Y no podemos nosotros discutir. El barro no discute con quien lo está formando. Dejamos ahí. Conclusiones: para mí, Cristo se hizo maldición, y eso es suficiente para decir que ya no hay ninguna maldición en su vida. No hay ninguna maldición en mi vida. Si estoy enfermo, es por la gracia soberana de Dios, pero Dios es soberano para sanarme. Si tengo alguna dificultad, Cristo me ha redimido de toda, oiga bien, me ha redimido de mis pecados, y ya no hay ninguna maldición. Pero, ¿y si la paso mal? Decía un maestro, decía: por muy mal que le vaya, le va bien. Por muy mal que le vaya, le va bien. Y el único lugar de tormento que usted va a vivir es aquí en la tierra, porque después le espera la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El único tormento que tendrás es en esta vida. Las únicas dificultades que vamos a enfrentar día a día será en esta vida, porque vamos a tener, o ya tenemos, una herencia. Las 3 bendiciones espirituales: fuimos escogidos, póngalo ahí por favor en el chat, fuimos escogidos, fuimos redimidos completamente. El Señor perdonó la iniquidad, la rebelión y el pecado, y fuimos sellados. Dios dice, cuando dice que fuimos sellados, oiga bien, Dios está diciendo: este es mío, le duela a quien le duela, este es mío, y con lo mío nadie lo arrebata de mi mano. Dice Carolina Granados: pastor, se habla de las maldiciones generacionales heredadas, pero un padre o alguien puede maldecir. Bueno, Dios sería demasiado irresponsable de poner esa responsabilidad en los padres. Solo imagínese, le voy a dar un ejemplo. Imagínese un padre borracho durante toda la vida maldiciendo a sus hijos. ¿Qué sucede allí? La identidad del niño se ve afectada porque los hijos van creciendo en un entorno familiar. No es que el padre maldijo y ya va a quedar bajo esa maldición. Biblia, Génesis 9. Dios bendijo, oiga bien, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, a sus 3 hijos. 9:1, para amplificar un poquito. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra, infundiréis temor y miedos a todo animal, Listo. Pero usted más adelante va a encontrar a un papá con una resaca llamado Noé, y algo le hizo el hijo. Lo que dice el texto, dice: vio la desnudez de su padre. Eso es lo que dice el texto. No sabemos exactamente qué pasó. Es probable que uno de sus hijos haya abusado de Noé. Es probable, no estoy asegurándolo. Por lo tanto, Noé se levanta, dice que bebió, se embriagó y se levanta de una resaca, bueno, no sé cómo llamarlo acá, y dice que dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y añadió: bendiga Jehová mi Dios a Sem y sea Canaán su siervo, engrandezca a Jafet
que habita en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años. Pregunta: ¿qué pesa más? ¿La bendición de un Dios soberano a Noé y a sus hijos, aún siendo pecadores, sabiendo lo que iban a hacer? ¿O la maldición de un papá que termina después de una borrachera? Los hijos se equivocan con nosotros, nos hacen daño, pero debemos perdonarlos. Y en este sentido, tiene más peso siempre la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Así que un padre no tiene, en ningún lugar Dios delega esa responsabilidad. La responsabilidad nuestra es enseñar la palabra. Eso es lo que dice Deuteronomios. Y estas palabras que yo te mando hoy las enseñarás a tus hijos. Esa es nuestra responsabilidad. Bendecir significa hablar bien. Bendecir no es simplemente decirle al hijo, te bendigo. No. Bendecir es hablar bien, es reconocer sus logros, reconocer lo bueno que él hace, enfocarse en todo lo bueno, en los buenos recuerdos, en los buenos momentos que él hace. Bendecir no significa, te bendigo, ya queda bajo bendición de Dios, y si lo maldice ya queda bajo maldición. No. Dios no puede ser irresponsable de delegar toda esa responsabilidad en un pecador imperfecto, porque en Génesis 9 notamos que el pecador imperfecto llamado Noé, a pesar de que era un hombre de Dios, era un pecador también, y en algún momento se descuida, se emborracha, llega hasta el punto de desnudarse. El hijo vio la desnudez y él, después de que despierta de su borrachera, entonces se enoja y lo maldice. Y yo siempre me pregunté, ¿qué pesa más? En el 1 dice que Dios lo bendijo. ¿Qué pesa más? ¿La bendición de Dios para él y sus hijos, o la maldición de un padre que despierta de una borrachera? Bueno, ahí se las dejo. Bueno, amados, los padres, entonces llegamos a la conclusión de que los padres pueden afectar, y de hecho lo hacemos, pueden afectar la identidad de los hijos. Así es. Pueden afectarlo. Un padre borracho afecta la identidad de su hijo. No es que lo maldiga, es una afectación de sus emociones, de su identidad. Una madre borracha, una madre que es maltratadora, una madre que abandona a sus hijos, un padre que abandona a sus hijos, lo puede afectar en su identidad. Lastima la identidad del hijo, pero no significa que lo está maldiciendo. Un padre que siempre le compra todo lo que pide al niño está afectando su identidad. Los padres estamos llamados para bendecir. En Efesios 6 dice: Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Bendecir significa hablar bien. En el antiguo pacto había una palabra que dice que Esaú buscó la bendición de Dios, la bendición de Jacob. ¿En qué consistía en esta bendición? En cuando un padre, uno de los patriarcas, iba a bendecir a uno de sus hijos, significaba que le hacía heredero de la mitad de sus bienes. En esto consistía la bendición, el derecho de ser el propietario de la mitad de sus bienes. Por eso Esaú busca la bendición de Jacob según la usanza y la cultura oriental, pero él dijo: no, ya yo bendije a Jacob, ¿verdad? Isaac dijo: ya bendije a Jacob. Significaba que le había hecho heredero de la mitad de los bienes. Eso significaba la bendición. Bueno, vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo. Y vamos a orar. A mí me encantó esto de las bendiciones espirituales. Fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dios nos conoce. Fuimos redimidos por Cristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por librarnos, nuestra casa, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro hogar, de toda maldición, Señor. Ya nosotros fuimos librados, dice tu palabra en Colosenses. Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, predestinados para santificación,
Señor, el propósito de esta elección es que seamos santos para ti. Señor, nadie puede asegurar que es escogido si no vive en santidad y en santificación para ti. Señor, ayúdanos a vivir en santificación para ti. Gracias porque el Padre nos amó tanto que nos escogió. Gracias por el Hijo que derramó su sangre y nos redimió y nos compró con su sangre. Y gracias por el divino Espíritu Santo que vino y está en nosotros y con nosotros y sobre nosotros para darnos la garantía de que somos suyos, somos de su propiedad, somos una posesión adquirida de parte de Dios y hay una herencia reservada que no cambia por ninguna circunstancia, no cambia por nuestros errores, nuestros fracasos, no cambia de ninguna manera porque Él es inmutable y no cambia sus elecciones. Padre, gracias por bendecirnos, Señor. No estamos bajo ninguna maldición. Todo lo que sucede ayuda para bien, dice tu palabra. Y aunque tengamos dificultades en el mundo, Señor, tendremos que vencerlo. En el mundo tendréis aflicción, pero tú nos das la fuerza para vencer las dificultades del mundo, los desafíos de fe. Cuando la fe está bajo presión, cuando estamos en circunstancias, en angustia, en soledad, en miedos, en tristezas. Señor, cuando estamos en la tentación, tú preservas a tu pueblo, Señor, y le das la salida a su necesidad y a la mía, Señor. Dile gracias por bendecirme. Yo estoy bendecido, más que bendecido, con toda bendición. Y lo que me pasa, las circunstancias difíciles, las enfermedades, la tristeza, cualquier otra cosa que yo pueda pasar, se debe a tu gracia, Señor. El apóstol Pablo oró una vez por una enfermedad y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y alguien debe recibir esa palabra: bástate mi gracia, que te baste la gracia de Dios, la gracia que te escogió, la gracia que te redimió, la gracia que te selló con el Espíritu Santo de Dios. Esta gracia es suficiente porque estás en las manos del Señor. Estás ahí en las manos de Dios y el Espíritu de Dios está obrando en tu vida, te está renovando, te está llevando a entenderlo, a conocerlo. Este tiempo de estar en casa es un tiempo de encontrarnos con Él, con su palabra, de encontrarnos con la gracia de Dios una vez más, esa gracia incondicional, inmutable, esa gracia que no cambia de ninguna manera. En Él estamos seguros. En Él entendemos que ya fuimos bendecidos. La bendición espiritual va más allá de toda bendición que te haya pronunciado sobre ti un padre. Qué bueno que tu padre te haya bendecido. Qué bueno que cuando un padre, una madre bendice, está expresando buenos deseos. Tú y yo estamos para bendecir a nuestros hijos. Bendice a tus hijos, bendice tu hogar, bendice tu trabajo. Dale gracias a Dios por el hogar, por el trabajo que tienes. Somos hogares imperfectos, claro que sí. Somos esposos y esposas, madres y padres imperfectos, hijos imperfectos. Sí, así es. Pero en medio de todo eso bendice. Bendice a tus hijos. Bendice a Dios. Porque el apóstol Pablo empieza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ya Él te bendijo, mi hermano. Y lo que te pasa es por la soberanía de Dios. Si algo te sucede, si estás enfrentando una enfermedad, Dios es soberano para sanarte hoy o cuando Él quiera. Dios es soberano para poner su mano sobre ti. Y Dios es soberano para que enfermarte o que tú no sufras ningún daño. Dios es soberano para que muramos o no, porque Él dice que somos de su propiedad. Gracias por su tiempo. Le saludamos, le bendecimos en el nombre del Señor y oramos para que la gracia de Dios obre y siga obrando en sus vidas. Recuerde que el día viernes, pastora, vamos a tener... Ellos no saben, toca que es el anuncio. Bueno, ven para acá, pastora, y ayúdame con el anuncio. Bueno, buenas noches, amados. Pastor, tenga el micrófono. Bueno, toma. Estamos hablando a ver si se puede este viernes hacer una velada. Entonces nos gustaría que usted se conectara con nosotros y obviamente con
Espíritu Santo, el día viernes. Vamos a empezar desde las 8, pastor, o desde las 9 hasta la medianoche. O si, creo que es hasta las 11, pero si el Señor lo dice que hasta las 12, lo hacemos hasta las 12. Pero estamos craneando de 8 a 11 más o menos, estando teniendo una velada de oración, una velada de intercesión, una velada de alabanza. Entonces yo lo invito a usted a que se programe para el día viernes teniendo una velada. Nos vemos acá. La idea es hacer una conexión y con los demás líderes y que nos puedan apoyar. Entonces prográmese para una velada de oración, amada iglesia, el día viernes desde las 8 de la noche. Pastor, ¿qué? ¿Algo que se nos olvide? No, nada. Nada. Les amamos, amada iglesia, les bendecimos. Gracias por estar ahí todas las noches y el Señor nos da vida. Seguimos haciéndolo de lunes a sábado a las 8 de la noche y el día domingo 10 de la mañana. Amada iglesia, les amamos, les bendecimos, seguimos orando por ustedes. No nos suelten en oración y seguimos adelante de la mano del Señor. Pastor. Muy bien, escogidos por la gracia, redimidos por Cristo, sellados con el Espíritu Santo de Dios. Gracias por su tiempo, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias por todo lo que hacen para la casa y para la gloria de Dios, para que Dios sea conocido. Dios bendiga sus vidas, la cobertura de la gracia esté en sus hogares, la cobertura de Dios esté en sus vidas. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones, les extrañamos a todos.